el día que tuvimos la dicha, ¿verdad? Yo no me acuerdo muy bien si mi esposa estaba ahí con nosotros o estábamos juntos, perdón, o no, pero cuando tuve la dicha de ver la zarza, mis hermanos, la zarza que Moisés pudo ver ardiendo. Ahí está, mis hermanos, ahí está protegida, ahí está cuidada, está guardada. Y yo tengo una medio foto así Mm, porque había tanta en el gente, Sinaí. ¿verdad? Sí, al pie del monte Sinaí. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, es no solo es el hecho de ver lo que es la zarza, sino que el hecho es que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. ¿Para qué? Para ser iluminados en todas nuestras actividades, en todas las cosas que queremos hacer, iluminados por la presencia de Dios. Fíjese que antes de que la lámpara de Dios se nos apague, nosotros tenemos que buscar la presencia, porque si nosotros no estamos día a día, y voy a repetir un millón de veces la palabra presencia en esta noche, si nosotros no buscamos la presencia de Dios, hermanos, la lámpara, el fuego, se nos apaga. ¿Y sin fuego qué? No cocinamos, no nos calentamos, no nos iluminamos y ustedes pueden agregarle alguna otra acción que hace el fuego, mis hermanos. No es cuestión de quemarse, sino que es cuestión de sentirnos que Cristo, que el Señor, que nuestro Dios vive en nosotros. Ahora bien, vamos a estar buscando estar afinados, ¿ya? Porque, por ejemplo, es como cuando de usted alguien toca un instrumento. Si la persona no sabe manejar el instrumento, si la persona tal vez no ha repasado cómo manejar, por ejemplo, una guitarra, una trompeta, un piano, simplemente parece que toca por tocar, ¿verdad? Nosotros diríamos así. Sin embargo, aquí cuenta mucho la intención del corazón, ¿ya? Porque todos estamos en el aprendizaje, ¿sí? Hay personas que pueden estar más afinadas que otras. ¿Por qué? Simplemente porque ha tenido experiencias con Dios un poco más cercanas, porque se ha dispuesto en el corazón, porque tiene algunos años en Dios sería lo mejor, ¿verdad? Que cuando las personas conocemos al Señor hace algún tiempo ya estamos un poco más apercibidos, pero eso no es garantía. La única garantía es saber que humillados bajo la poderosa mano del Señor, vamos a encontrar ese pronto auxilio y ese pronto socorro y su presencia irá con nosotros. Así como el Señor, Moisés le dijo al Señor, si tu presencia va conmigo, yo voy, ¿ya? Porque la presencia en sí es un símbolo de aprobación, es un símbolo de que no vamos a fallar, aunque estemos en dificultades, Dios nos va a levantar, ¿verdad? La presencia de Dios tiene que ver con que nosotros somos hijos, ¿sí? Un padre nunca puede negar la presencia a un hijo. Eso sabemos en las leyes normales y comunes. Pero las leyes de Dios son mucho más poderosas y Él nunca nos va a dejar. Nunca. Aunque no estemos entendidos de que Él va con nosotros, Él va con nosotros. Aunque no nos veamos perfectos, santos, bañados en agua bendita, Hmm. igual Él va con nosotros. Lo que pasa es que como Él se manifiesta, es lo que nos interesa entender y saber. Cómo Él se manifiesta, cómo Él me habla, cómo Él me permite entender. Porque sí, la presencia de Dios va hasta con el aire que respiramos, ¿verdad? Con el sol que nos ilumina. Entonces, si nosotros nos volvemos un poco más niños en este sentido, porque al niño le dan un chocolate y es como que le hubieran hecho la fiesta completa. Pero a un adulto no, ya un chocolate, gracias. Entonces tenemos que volvernos niños y sensibles a él, sensibles, Hmm. ¿verdad? Permitir que el Espíritu Santo vaya llenando, 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 pero también vaciándonos de lo malo. Porque miren, hermanitos, nosotros todos hemos fallado y hemos pecado y todavía estamos en este pellejo que peca, ¿sí? El enemigo lo que hace es que te culpa para que te apartes de la presencia de Dios,
¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva cayeron, pecaron, pero Dios estaba ahí y Él estaba buscándoles. ¿Y qué pasa? Que como les estaba buscando, Adán respondió mal, porque el Señor le dijo, ¿dónde están? Se habían escondido. Entonces ya no estamos en eso, porque hoy tenemos a Jesús de Nazaret. Y este Señor bendito que tenemos, Él nos dice, lo que sea, solamente está cumplido en la cruz del Calvario. Aplica, impone y pide que el Señor, nuestro Dios, nos permita ver cómo Él nos lava, cómo Él nos limpia, porque si no nos vamos a estar escondiendo, nos vamos a pasar huyendo de nuestras responsabilidades. La única responsabilidad que tenemos, oiga, el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Amén. Confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Esa es nuestra prioridad, confesar lo que realmente, si a mí me cae mal alguien, no voy a decir, hola, no, estoy de hipócrita. Señor, por favor, perdóname la hipocresía. El chisme, Señor, mira cómo me gusta, pero libérame, Señor, libérame de ese chisme, pastor. El chisme no me gusta, pero me divierte, dice alguien por ahí, ¿verdad? Ahora bien, mis queridos hermanos, ustedes saben que yo soy el de las historias y van a disculpar por este asunto que siempre pongo algunos ejemplos y más que nada pongo los ejemplos que yo he vivido. Cuando yo era niño, mi hermano tocaba, bueno, mi hermano era 6 años mayor que yo, y mi hermano tocaba el acordeón, en ese tiempo le decían la concertina, ¿verdad? Y entonces teníamos una persona que nos traía material de las minas, nos traía el mármol desde Guatemala, y él lo vio una vez tocando el acordeón a mi hermano y le dijo, véndame el acordeón. Bueno, acordaron un precio y él se fue llevando el acordeón. Este señor nos invitó también a conocer las minas, a conocer el lugar, y fuimos donde él, y dormimos en la casa de él, ¿verdad? Él tenía los camiones, etcétera. No le voy a hacer larga la historia, voy a tratar de hacerla lo más corto posible. Entonces, en la noche, después de que habíamos cenado, él se sienta porque era una como casa, como de finca, con un corredor afuera, se sienta afuera y nosotros nos sentamos ahí con él a ver... y agarra el acordeón. Tururú, tururú, tururú. Hermanos, no sacaba ni una tan sola melodía de ese acordeón o concertina, ¿verdad? Era algo que más ahuyentaba a los perros que melodía, ¿verdad? Lo que yo le quiero decir, él pensó que al comprar el acordeón, al comprar este instrumento, ese instrumento ya venía con el conocimiento y le iba a salir automáticamente a él las melodías. No sabía que él tenía que aprender a tocar las melodías, las canciones o lo que sea. Entonces aquí voy a entrar yo precisamente en lo que es la palabra del Señor, porque hay muchas personas que no saben ministrar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios nosotros tenemos ¿cómo se llama? Ministrar lo que es el fuego, lo que es el incienso, lo que es el pan, ¿verdad? Hay una cuarta cosa que no me acuerdo. El aceite, sí, que no me acordaba ahorita, gracias Chiquita, ¿verdad? Entonces la presencia de Dios se va a manifestar, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que poner el esfuerzo. Fíjense que hay días que yo digo, ¿y por qué siento que como que la presencia de Dios se hubiera apartado de mí? Entonces viene el Espíritu Santo y me habla y me dice, no es que la presencia de Dios se haya apartado de ti, es que tú te has apartado de la presencia de Dios. Y entonces uno tiene que buscar esa presencia, meterse en oración, decirle al Señor esto y esto, me siento alejado, me siento que por ABC razones, no siento aquel fuego vivo, aquel fuego que despierte mis sentimientos, mis deseos. No quiere decir que por eso vamos a dejar de sentir que Dios nos protege. Pero mis hermanos, a veces se me está olvidando hasta ponerme a orar cuando salimos en el vehículo, y eso no debe de ser. Yo mismo me estoy reprendiendo a mí mismo,
cuando salimos y no lo pongo en oración. Hermana Ahora, Jackie, por favor. entonces verá, vamos a ver que en el altar del lugar santísimo, donde está el fuego de Dios, ahí está el fuego. Ese fuego viene del altar de bronce. En ese altar de bronce era donde estaba ofrecido el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces no podemos tener un fuego de nuestro corazón al altar de Dios si no vamos cubiertos con el fuego de Dios. ¿Y cuál es el fuego de Dios? Su perdón, su presencia, su amor. Ese es el fuego de Dios. Amén. No es un fuego extraño, porque el fuego de Dios es un fuego de humildad. Cuando hablamos de fuego extraño, son aquellas personas como Elí, que Elí ya perdió la presencia del Señor. Le daba la chicha o la limonada, le daba igual. Él estaba con una posición, pero no con un llamado, ¿sí? Y no nos podemos permitir eso, o sea, ser llamados cristianos, pero no siento de Dios. Usted tiene que aprender a humillarse delante del Señor. Aún el Señor Jesús, Él se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, no, qué aburrido, ¿para qué me voy a arrodillar? Dios me oye aquí sentado, acostado. Sí, es cierto, Él te oye. Pero nuestro cuerpo necesita aprender a rendirse al Señor, porque nosotros somos de espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces el cuerpo se resiste. El alma, que es la malcriada, la que tiene todas las emociones, la que hoy no siento, hoy me da frío, hoy no quiero, es que ya oré temprano, ¿para qué voy a orar más ahorita? ¿Para qué me voy a rendir? Yo ya pedí perdón, uy, ¿no? ¿Para qué? En esta voltareta que todo el tiempo andan los cristianos, no. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. Cada día usted tiene que rendirse delante de Él, decirle al Señor, todos tus anhelos, todos tus deseos no pueden estar diferentes a los anhelos del Señor. Porque cuando nosotros, ¿qué es los anhelos del Señor? Que nos santifiquemos, que busquemos de Él, que nos sintamos felices con Él, que aprendamos a pedirle a ser diferentes, a ser nuevas personas, porque si no, viene un fuego extraño. Y ya vamos a ver lo que dice del fuego extraño. El fuego extraño es todo lo que viene del alma y del cuerpo, pero no buscan la gloria de Dios. Que Dios tiene que hacer lo que yo digo. ¿Cómo así tiene que hacer lo que yo digo? No es así. Que Dios me tiene que respaldar. Que Dios, no, eso no es así. Entonces, cuando hablamos de el fuego, es que nos rendimos a Él, ¿ya? Cristo es nuestro Cordero, pero nosotros también dice que tenemos que presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables a Él. O sea, todos los días. Señor, te rindo este carácter molestoso, este miedo, esta ira, este chisme, este enojo, que le estoy viendo a mi esposo con cara de limón todos los días y perdóname, Señor, saca de mí esta situación. Ahí es el sacrificio. Saca de mí, no quiero ser así, yo no quiero ser así. ¿Por qué? Porque no te agrada, Señor, porque no es algo que tú has puesto en mi alma, esto puso el enemigo, por lo que haya sido, mire, ancestros, pero lo más delicado, le voy a decir, no son los ancestros, son mis pecados. Lo que yo hice, lo que yo abrí puertas, lo que yo continúo haciendo y creo que a Dios le va a agradar así mi vida. No es así. Y se nota. ¿Sabe cómo se nota? Porque no hay respaldo. Porque el carácter se te hace más ácido cada vez. Porque en lugar de estar agradeciendo, te pasas quejando. Porque quieres que todo el mundo te rinda pleitesía. Porque quieres que todo el mundo esté dispuesto a obedecerte a ti y qué tal que no. Y cuando no se te da gusto, ¿cómo te pones? Bien enojado te pones o bien enojada nos ponemos, ¿verdad? Toda molesta. Si la persona que está a tu lado está ayudándote para que tú seas un sacrificio vivo, ¿y sabe cómo le ayuda? No dándole gusto. Sí, no te da gusto.
Y entonces en nada, aunque digas, sí, es que él tiene que ser la buena cristiana, el buen cristiano, no, porque Ujú. no es ni en tu tiempo ni es de tu manera, es al tiempo y a la manera de Dios. Uno es el que primero debe de ponerse delante del altar. Tenemos un altar y ese altar lo hizo el Señor Jesús primerito para que aprendamos. Amén, pastor. Bien, aquí quisiera yo tomar dos porciones de la palabra, especialmente Salmos 16:11. Ujú. Salmos 16:11 nos dice lo siguiente. Yo iba a decir, nos habla, sí, sí nos habla, mis hermanos. Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese la promesa que encierra esta porción de este salmo. Dice, la senda de la vida, o sea, nos va a mostrar el camino, nos va a iluminar este camino, nos va a apartar las piedras, nos lo va a pavimentar, nos va a poner la señalización de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es tan maravillosa, es tan, voy a utilizar una palabra, es tan fantástica, mis hermanos, de que el Señor nos enseña perfectamente bien por dónde debemos caminar. Solamente tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a través de el Señor. Dice claramente, plenitud de gozo. ¿Y por qué está amargado? ¿Y por qué está triste? ¿Y qué le está pasando? Escuchaba a una doctora el día de ayer, que hice tour de médicos, decía ella, mire, es que uno tiene que ser feliz. Deje de pensar en todas las cosas que están alrededor, en todos los problemas, en todas las complicaciones, en todas las dificultades. No, hombre, hágalo a un lado y busque ser feliz. Por eso aquí dice plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Fíjese, van a tener las delicias. Delicias, dice, a tu diestra para siempre. O sea que vamos a poder nosotros disfrutar para siempre, mis hermanos. Dice en Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Usted no se puede esconder de la presencia de Dios. Y no debe de esconderse, ni huir, ni apartarse de la presencia de nuestro Dios, mis hermanos, perdón. Dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. ¿Sí? Fíjese bien cómo nos está guiando la palabra del Señor. Si subiera a los cielos, allí estás tú. No mire para abajo, mis hermanos, tantas veces que lo hemos comentado. Mire para arriba la presencia de nuestro Señor. Y dice, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá. O sea, me agarrará tu diestra, tu mano derecha. Mis hermanos, fíjense que en todos lados vamos a sentir que está la presencia del Señor. Fíjense que quería comentarles rápidamente para pasarle la posta a mi esposa, que Samuel tenía la particularidad, la característica que él le gustaba vivir frente a la presencia de Dios. Porque él se iba al templo y él se acostaba frente al arca del pacto. Al arca se Él ponía dormían. sus cobijas, ¿verdad, Yaquita? Sí. O digamos su colchoneta, mi hermano, su sleeping bag, o sea, cualquier cosa que él haya tenido, la ponía frente a la presencia de Dios, porque él no quería perder el contacto con nuestro Dios. La semana pasada estábamos viendo que Jehová llamaba a Samuel. Y él se iba para donde Isaí y le decía, sí, Señor, ¿qué me estás diciendo? Y fue 3 veces. No sé si usted se acuerda. Vamos Fue a 3 veces y entonces hasta la última que le dice Isaí, cuando te llame el Señor, perdón, Elí, discúlpeme, ¿verdad? Aquí se me fue la ondía. Pero discúlpeme, mis hermanos, cuando él encuentra realmente que
Elías le dice claramente que es la posición, ¿verdad? ¿Cuál es la posición? Entonces, Pastor, perdón que le moleste. ¿Podrían, por favor, apagar los micrófonos los demás? Porque se oye la interferencia de gritando y no nos deja escuchar. Creo que es Lupita. Lupita parece, pero no está ahorita ahí. Lupita, ahí nos va a dar. sí, nos dice que si podemos apagar los micrófonos porque está haciendo interferencia con Ustedes también pueden apagarle a alguien si hace, hay una opción de A apagarle. ver, déjame ver. Ajá. Le aplastan el icono en esos tres. Ya está. Sí, ya lo hicimos. Sí, Ya lo hicimos. Gracias, Ok. hermano Iván. Vamos a ir entonces a 1 Samuel 3. Ok. 3. Léelo. Léelo. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Entonces, Perdón, yo no tenía la porción esa de la palabra. Sí, ahí te estaba dando. Disculpa, Yaquita. ¿Verdad? Sigue, por favor, Yaquita. Entonces nosotros podemos notar que Samuel percibía la presencia del Señor. Él quería estar todo el tiempo ahí cerquita del Señor. Amén. Cerquita del Señor. Su mamita, y aquí yo voy con las mamitas y los papitos. La mamita fue la que le consagró a este Samuel. Y simplemente no tenía ningún dolor en su corazón de saber que él se quedaba en el templo, porque Samuel dicen que fue desde muy joven, desde los 7, 8 años. Y su mamita le tejía un vestidito muy bonito, pero no le iba a ver todos los días, le iba a ver una vez al año. Ahora, ¿qué significa esto? No es que nosotros tenemos que abandonar a nuestros hijos de ninguna manera, no. Pero también tenemos que hacerles responsables de su relación con Dios. Escuche lo que le estoy diciendo. Porque nuestros niños, gracias a su bendita misericordia, ya saben lo que es el Señor Jesús. Ya saben, y nosotros debemos motivarles, debemos incentivarles, debemos decir, papacito, mijita, es tu corazón el que debe anhelar al Señor Jesús. Es tu corazón el que debe buscarle. Nosotros vamos a fomentar momentos de oración, momentos de lectura bíblica, pero también decirle y establecer eso, ¿verdad? La realidad de que tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que entender de dónde vienen, porque todos oímos voces, todos. Eso es lo normal. ¿Ya? No es anormal que oigan voces. Cuando las voces son voces de destrucción, ahí sí, usted ya sabe. Pero cuando hablo de voces, también, hay la voz de nuestro propio corazón, la voz del ambiente, la voz del enemigo, la voz de Dios. Cuando hablo del ambiente, es lo que dice la gente de uno, a dónde le quiere llevar el enemigo, etcétera, etcétera. Pero ¿quién le va a enseñar a los niños? Somos nosotros. Que no se espanten, que no se asusten. Y Elí le enseñó a Samuel. Pero él tuvo 3 tiempos, un proceso para valorar que Dios le estaba hablando. Y mire, yo le voy a decir algo muy importante. La mayoría de los siervos poderosos en la Biblia fueron llamados desde jóvenes, desde niños. No quiere decir que nosotros no, pero a nosotros nos cuesta más. A nosotros nos motiva más bien el pensamiento y no el espíritu, que es el pensamiento, el alma, el intelecto. Y si analizamos que tenemos también, ¿qué es lo que tenemos que tener muy claro? Hacer reverentes. Lo primerito que debemos de ser delante de la presencia del Señor es hacer reverentes, hacer respetuosos de las cosas, de las situaciones, de los ambientes de Dios, porque las atmósferas son muy diferentes a la presencia de Dios. Las atmósferas las hacemos nosotros. La atmósfera puede hacerle un perfume, puede hacerle un incienso que realmente nosotros no usamos, pero aún el criterio, el carácter de la persona puede hacer la atmósfera. Puede ser una atmósfera de miedo, pero esa no es la presencia del Señor. Entonces tenemos que aprender a hacer la diferencia, discernir. Yo decía, afinados. ¿Qué es lo que me está moviendo a mí? Y es facilito, porque no es ninguna ciencia ni ninguna revelación especial. El Espíritu Santo le hace sentir en el corazón cuando alguien te habla con miedo, cuando alguien te habla con reprensión o cuando alguien te habla
para manipularte. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos y también aprender. Porque cuando hablamos la vez pasada de la intimidación, ese no es el gobierno de Dios, ese es el gobierno de Jezabel. Les guste o no les guste, así es. O sea, porque a veces la gente dice, uy, ¿cómo habla de Jezabel? Ahí está en la Biblia, tenemos que aprender. Pero también cuando nosotros estamos dispuestos a que el Espíritu Santo nos hable, es todo tiene que ver con protección, con amor, tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con cambios. Si el Espíritu de Dios te exhorta y te dice, estás hablando de más, estás hablando puros chismes y groserías, o estás maldiciendo, y el Espíritu de Dios siempre da una salida, siempre. El enemigo es culpa. El Espíritu de Dios te recuerda del amor de Dios, te reviste de capacidad para que puedas pedir perdón, te reviste de fe, ¿verdad? Aunque esté todo torcido, todo chueco, todo lo que sea, papacito, tú me vas a ayudar, porque tú no dejas abandonados a tus hijos. Porque mire, cuando hablaba yo de fuego extraño, no es otra cosa que la manipulación, sí. Pero también es la obra de la carne que quiere imponerse a que el Señor, al Espíritu Santo. ¿Ya? El fuego extraño anula el Espíritu Santo. Y vámonos a Levítico. ¿Dónde está Levítico? 10. Levítico 10, del 9 al 11. Levítico 10, es del pecado de Nadab y Abiú. En el capítulo anterior usted puede ver que el Señor mandó fuego del cielo al sacrificio que hizo Aarón obedeciéndole a Moisés. Sí, era un sacrificio de expiación, la figura de Cristo. Pero entonces los hijos de Aarón, que eran Nadab y Abiú, para nada enchufados con Dios no estaban. Pero le voy a decir, ¿qué es esto tan delicado? Porque Aarón fue el que hizo el becerro de oro. Así nomás es. Aarón, mientras Moisés estaba ahí arriba, hablando con el Señor, viendo cómo el Señor hacía los 10 mandamientos y todo, el mismo Jehová poderoso le dice, baja, porque ahí abajo ya se están corrompiendo, tienes que bajar, Moisés. Moisés baja, tan, y se encuentra con ese becerro horrible que era el dios Api de los egipcios. Ay, es que el pueblo me exigía, el pueblo me estaba aquí atolondrando, y es que las cosas de la vida y que la pandemia me está a mí aquí haciendo que yo haga un ídolo aquí en mi casa, y le voy a traer al vecino que es el pariente del no sé cuántos del trabajo, y a él le voy a dar la pleitesía, le voy a invitar a un almuerzo, aunque yo me contamine, no importa, Dios me va a proteger. ¿Ah? Entonces ellos se sintieron abandonados, pero no fue que estaban abandonados, y jamás el Señor dijo eso. Simplemente le dieron rienda suelta a su pecado. Eso es todo. Le dieron rienda suelta. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a contenernos, hermano. Hay cosas y hay momentos que nos encantaría comernos toda la heladería, porque tengo una sed, pero no me conviene comerme toda la heladería. Y yo le hablo de cosas bonitas. Pero ¿qué tal de cosas horrorosas? Como estar peleándome como pareja de mañana, tarde y noche, queriendo yo cambiarle a él o él cambiarme a mí. Eso no es de Dios. Y si es que aparece esta imposición, estoy levantando un ídolo que se llama ego, yo. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Y vamos a revisar cómo Aarón simplemente cosechó en sus hijos lo que él hizo mal. Amén. Veamos, pastor, por favor. Está en Aarón. En Levítico. Levítico 10. Levítico 10, el 9. El 9, ¿verdad? 10:9. Ok. Ya. Dicen el 10. Si quieres desde el 8 también. Ahí está, en el 8. Sí. Tal vez desde el 7. Bueno. Ya. Dice,
7 dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mis queridos hermanos, tenemos que recordar que estaba Moisés en el monte Sinaí, como estaba explicándonos la hermana Jackie hace un momento, y estaba con Jehová, y Moisés bien preguntón, ¿verdad? Él le pedía que no apartara nunca tu presencia, pero Dios ya sabía que el pueblo israelita allá abajo ya habían hecho un ídolo. Entonces le dijo Jehová a Moisés, lo siento mucho, taita Moisés, pero yo no te voy a acompañar. Te voy a mandar un ángel para que te acompañe, pero yo no voy a ir porque mira lo que han hecho tus hijos. Y aquí habla claramente con respecto a la sidra y el vino, porque el pueblo debe de haber estado en órbita, mis hermanos, para haber hecho eso del ídolo, para haber hecho ese ídolo egipcio que se llama, como bien nos explicó, Api, mi esposa. Fíjense que es clarísimo, y aquí lo tenemos en nuestros apuntes, que Dios quiere que le den la gloria, y el pueblo le exige, no le pide, le exige a Aarón que haga el becerro de oro, mis hermanos. Y es ahí cuando yo me comienzo a dar las vueltas y revueltas en mi cabeza, y cuántas veces nosotros nos ponemos a andar llevando y adorar cuestiones de oro, de plata y etcétera, mis hermanos. Y se lo voy a decir así claramente, nos mandamos a hacer o nos compramos una crucecita de oro y aquí la andamos colgada del pescuezo, ¿verdad? Pero bien, no es eso lo importante. Lo importante es que nosotros busquemos la presencia de Dios y que el pueblo entre en una posición en la cual lo que busca adorar es la presencia de Jehová y no las cuestiones materiales. Por eso Jehová le dice a Moisés, baja de inmediato. Y Moisés casi que de rodada se vino para abajo, mis hermanos, a donde estaba el pueblo. ¿Y sabe qué es lo que hace Moisés? Moisés aparta el tabernáculo y se lo lleva lejos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, el pueblo israelita, había puesto el becerro en medio de ellos. Entonces dice Moisés, no, esto no es así. Me voy a llevar el tabernáculo alejadito. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga que caminar para buscar la presencia de Dios allá donde yo lo voy a poner. Amén. Entonces veíamos, vamos a ir a Números 3:4, donde dice, Números 3:4, pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. ¿Ok? Se murieron y no hubo descendencia. Ya. Entonces vamos a revisar. Cuando no hay fuego de Dios, cuando no hay palabra ni hay revelación, ¿ya? Cuando a veces nosotros queremos parecer que tenemos la presencia del Señor y podemos hacer las grandes prédicas, las grandes alabanzas, los grandes movimientos, pero todos son cosas humanas, ¿sí? Son todas cosas que se manifiestan. O hay gente también, por ejemplo, con el perdón de los pastores, que ahorita están con la gran aflicción de la pandemia y no es fácil
el sustento del levita, del sacerdote, aunque en la Biblia manda que hay que sostener al levita, al sacerdote. Muchos no se han acordado de eso y entonces los pastores están muy afligidos. Y podría caer la persona en fuego extraño tratando de convocar con maldiciones, tratando de convocar con amenazas o con profecías, y de ninguna manera es así. Entonces cuando ese fuego extraño se da, le había dicho, es la manipulación, es el adulterio espiritual, viene la pompa, viene la gloria para el humano, ¿verdad? Usted se fijó como Aarón, no es que no tenían fuego extraño ahí abajo, tenía. Es más, cuando levantaron el becerro, ahí estaban todos enloquecidos, haciendo cualquier cosa menos lo que Dios mandaba. De hecho, dicen que habían hasta cosas inmorales, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser que Dios se va a manifestar en una inmoralidad sexual? No. ¿Cómo va a ser que el Señor se va a manifestar si estamos siendo groseros e injustos con nuestra pareja? No, no se manifiesta. Aunque Dios está con nosotros, pero no se manifiesta. Entonces no es cuestión de que el Señor no nos ama. Sí nos ama. Pero dice en la palabra de Dios que sin santidad nadie lo verá. ¿Ya? Que tenemos que tener un corazón puro para poderlo ver. Y eso es lo que debemos de pedir. Gracias por los niños que tienen un corazón puro. Que tengamos ese deseo y que oremos y digámosle, Señor, manifiéstate, permite que mis hijos te vean. No solo de oídas, que te vean. Manifiéstate en sueños, manifiéstate de muchas maneras como tú quieras. Pero yo también, yo necesito ver a Jesús. Yo necesito ver cómo Él se mueve. Necesito entender que Él despliegue todo el entendimiento, porque mi cabeza está bloqueada. Pero la cabeza bloqueada, ¿cómo vas a ver al Señor? Lo único que vas a ver es lo negativo, lo malo, lo perverso, que la vida está difícil. Y Dios dice, tranquilo. Ay, es que no me voy a mover de mi casa mientras el COVID no pase. Pues ni modo, el COVID dicen que va a pasar hasta en 3 años. 3 años vamos a pasar encerrados. No. Tenemos que tener el altar encendido, que ilumine todo nuestro ser y todo nuestro rostro. Porque cuando Moisés bajaba, él bajaba tan iluminado con la presencia de Dios que los israelitas no le podían ver. Y dicen, en la Biblia está, que él se tenía que poner aquí un velito, porque todo el mundo estaba espantado de ver cómo él brillaba. Imagínese usted. Entonces, que así nos vean que brillamos en medias de toda circunstancia, que no pierdas el gozo. Por favor, no pierdas el gozo. Pase oyendo canciones, alabanzas y diga gracias y gracias y gracias por todo lo que me ha pasado. Lo peor que me ha pasado en esta vida, te agradezco, Señor, porque de ahí yo sé que tengo que ser humilde. Me estás bajando de la nube, o yo mismo, el diablo me quiere bajar y ya me bajó. Pero porque tiene un propósito. Amén, pastor. Miren, mis hermanos, y ese propósito precisamente es mantener la vigencia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Llevar esa presencia sobre los hombros de nosotros. ¿Sabían ustedes que el arca no se podía cargar con las manos? Había que cargar el arca sobre los hombros. Porque aquel que cargaba el arca con las manos se moría automáticamente, ¿verdad? Tenía que llevarla sobre los hombros. Lógicamente, en el momento de levantar el arca, se la ponían, pero hacia arriba. Repito, tener vigente la presencia de nuestro Dios. Mis hermanos, ahí el factor tiempo es un factor bien permisivo, lo voy a decir así. Es un factor permisivo que nos deja que nosotros nos olvidemos del Señor. ¿Por qué? Porque ponemos dentro de nuestro tiempo prioridades. Tengo que ir al mercado, tengo que comprar las lechugas, tengo que pasar a la carnicería, tengo que comprar no sé cuántos brazos de pollo, etcétera, etcétera. Ya. ¿Y dónde pusimos, tengo que orar? Tengo que tomar Santa Cena, tengo que buscar la presencia de Dios.
¿Para qué? Para que todo lo demás me sea dado por añadidura, mis hermanos. Todo lo demás que usted ponga en la lista le va a ser dado por añadidura. Fíjese que escuché un testimonio de un pastor que por a veces circunstancias se quedó sin plata, ¿verdad? Se quedó sin dinero, todos los ahorros se le habían ido, ¿verdad? No sé por qué razón, pero no vamos a entrar en ese detalle. Y entonces llegó a la casa y la esposa le dice, mira, y no sé qué hacer porque tenemos la comida, pero no tenemos gas para cocinar. El pastor tenía de esos cilindros grandes, de esos de como 100 libras creo que son, ¿verdad? De gas. Y entonces él se fue donde estaba el cilindro de gas. ¿Y saben qué es lo que hizo? En su soledad, en el patio, abrazó el cilindro de gas y le dijo, Señor Dios que estás tú en los cielos, por favor mándame gas del cielo para que yo tenga hasta el momento que tenga el dinero suficiente para comprar un nuevo cilindro. Y entonces él abrió la llave del gas y la esposa le dijo, no la abras tanto porque el gas es demasiado fuerte, la llama es demasiado, ciérralo un poquito. Y entonces, mis hermanos, el pastor cuenta, ¿verdad? Y dice, miren hermanos, yo tuve gas así de fuerte hasta que tuve el dinero. El momento que me cayó el dinero para comprar, se me acabó el gas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no se nos tiene que acabar el gas, fíjese. No se nos tiene que acabar el gas de buscar la presencia del Señor día con día, momento a momento, en cualquier cosa que hagamos, en cualquier cosa que veamos. No pongamos nuestra carne antes que la presencia del Señor, porque vamos a alguna parte y va nuestra carne. ¿Por qué? Porque queremos que se haga lo que nosotros decimos, como nosotros queremos y a la hora que nosotros lo queremos. Siempre el yo, el yo, el yo, el yo, el yo-yo, como en alguna vez yo prediqué y hasta llevé un yo-yo ahí a la iglesia. Mis hermanos, nosotros tenemos que llevar el gozo de Dios. Donde sea que vayamos, lleve el gozo de la presencia de Dios en nosotros mismos. Entra a ese lugar y lleve la presencia de Dios. No se le olvide, por favor. Amén. No se me olvide porque ahorita yo me estoy hablando a mí también. Me estoy diciendo a mí mismo, ¿por qué no estoy llevando la presencia de Dios cuando estoy yendo a hacer ciertas cosas, ciertos menesteres, ciertas actividades que usualmente hacemos día con día y las hacemos sin pensar? Y entonces pongo el yo-yo adelante, ¿sí? Me olvido de la presencia de Dios y el yo-yo, ¿verdad? Y no me sale pero nada, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces, tenemos que nosotros adorar al que está sentado en el trono, mis hermanos. Hay que ocupar un espacio, hay que ocupar un puesto en el altar del Señor. Y esa es nuestra propuesta de esta noche. Hermana Jackie, por favor. Entonces hablamos del fuego, hablamos de la presencia del fuego extraño, Amén. hablamos del aceite. ¿Y qué es el aceite? Es del Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene la presencia del Señor, se opone constantemente al fluir del Espíritu Santo. Como por ejemplo, perdona, como si estás consultando con alguien, mira, y dice, no, si estás bien, no estás bien, porque primerito el corazón tuyo empieza a exhortarte. O sea, no debiste hablar así. Estás de chismoso. ¿Y sabe qué? Dios a los 15 días te trae el fruto del chisme. ¿Por qué? Porque en ese momento debíamos decir, perdóname, Señor, lávame con tu sangre, cámbiame y quita ese pecado de mí. Como no lo hicimos, viene y viene y viene. Entonces, ahí es que se endurece el corazón y ya no estamos dispuestos a obedecer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre, siempre es de amor, de guía, de protección, de exhortación. Jamás lo va a culpar, como ya le dije. Lo siguiente es el incienso, que estaba en el lugar santísimo. Y el incienso son las oraciones, nada más y nada menos. El incienso son las oraciones de los justos. Estamos lavados, estamos limpios, estamos entendidos. Entonces, esto le vamos a enseñar a nuestros hijos. No es doctrina
inventada. No es que es profundidades. Esto es lo básico para buscar a Dios. Esto es lo principal para buscar a Dios. Oremos, oremos, oremos. No oraciones al azar, ni microondas, ni parecemos cantaletas. No, la oración tiene que ver con comunicarte con Dios. Hablarle a Él. Decirle, Señor, guíame. Señor, me siento así como dice el pastor. Pero también después de esto, para ir ya terminando, le tengo que decir que tenemos que aprender a discernir. Porque todo esto nos enseña lo que es de Dios. Pero nuestros hijos y nosotros mismos vamos a estar expuestos a mucho que no es. No es la presencia del Señor estar gritando y dando gritos y desesperándonos. Eso no es en el templo, eso no se hace. Dice, todo hay que hacerlo con orden. Tampoco el exceso de orden es de Dios, porque Dios está proponiendo ahorita, por favor, por ejemplo, puede decir el Espíritu Santo, ministra. No, ahorita es la hora del canto. No, ahorita es la hora de la ofrenda. No, los diezmos tal día. La Santa Cena, no, la Santa Cena solamente es una vez al mes. Eso es mentira. Pero cada vez que tomas Santa Cena, fíjese que es tan poderoso que aún el COVID no te alcanza. Porque tus defensas se están encontrando con el poder de la sangre de Cristo. Si tomas la Santa Cena, como tomemos. Eso es otra cosa, porque ahí dice que viene condenación. Pero eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Vamos a ir a Ezequiel 44:23. Pastor, ¿puedes Vamos a leer Ezequiel 44:33. No, 23. 23, perdón. Disculpe. Ya, y dice así, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mis hermanos, Dios necesita hombres y mujeres que estén pendientes del fuego de Dios. Y eso es precisamente lo que nos está diciendo aquí, que nos enseñará entre lo limpio y lo no limpio. ¿Sí? Amén. Entre lo profano y lo inmundo. No para señalar, que a nadie se le ocurre estar señalando a nadie, porque con un dedo señalas, tres te están acribillando a ti, apuntando. Entonces no. Oremos, por favor, ¿sí? Vamos a orar, mis hermanos, y esta oración quiero que la hagamos con la humildad respectiva, característica de los hijos de Dios, y que nos sometamos a la voluntad del Señor y que nos humillemos ante su presencia. Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado en esta noche. Permite que podamos abrir nuestra mente, podamos abrir nuestros ojos, nuestros oídos. Y también, Señor, cuando hablemos algo, que lo hablemos en el nombre de Dios, pensando en que tu presencia nos acompaña en todo momento, en todo lugar. Que no se aparte jamás tu presencia de nosotros, Señor. Que se aparte la carne de nosotros y que tu presencia a través de tu Espíritu sea en cada uno de nosotros. Padre, perdónanos que hemos fallado de muchas maneras, Señor. Tal vez hemos estado manipulando con chismes o hemos querido hacer en tu presencia como nos ha parecido. Enséñanos a ser reverentes, a ser temerosos de ti, pero por sobre todo, Señor, que te amemos con todo nuestro corazón. Yo te pido por los pequeños, por nuestros niños, que desde pequeñitos ellos aprendan a discernir, a entender lo que es verdadero y lo que no es. No para buscar errores, sino para que nos guardemos todos los días de nuestra vida, que seamos sacrificio vivo y agradable delante de ti, Señor. No por nuestras fuerzas, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.